Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, un día más. Hoy está con nosotros nuestro querido compañero en Mindalia, Alfredo, y va a entrevistar a Enrique Simó en el espacio Revoluciona tu forma de entender la realidad y ser feliz. Enrique Simó es conferenciante internacional, coach y facilitador en programas de desarrollo del liderazgo, así como un experto en mindfulness y meditación con más de 30 años de experiencia. Diseña y facilita programas de formación para acompañar a personas motivadas y comprometidas con su desarrollo personal y profesional. Su enfoque se dirige sobre todo a desarrollar su potencial, facilitar su autoconocimiento y encontrar mayor equilibrio en todas las áreas de su vida. Colabora con varias empresas en España en programas de coaching, comunicación y liderazgo. También ha impartido cursos y conferencias en diversos países de Europa y América del Sur, tanto en empresas como en universidades. Enrique, asimismo, es miembro del equipo de coordinación nacional de Brahma Kumaris en España y socio fundador de Aténtame.net, donde combina el coaching y el mindfulness para alcanzar una vida más plena. Antes de dar paso a nuestros invitados, vamos a informarte de esas giras organizadas por Mindalia y que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, María del Mar Rodilla, el propio Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos son especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento y estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, puedes entrar en Mindalia.com en la sección giras o también pulsar en el banner superior en nuestra página web. Recuerda, muy sencillo, para participar en directo con nosotros, puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla. Con el siguiente formato puedes hacer tu pregunta poniendo primero, esto es, la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ahora sí a Alfredo Alcázar y Enrique Simó en la entrevista Revoluciona tu forma de entender la realidad y ser feliz. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gonzalo. John, Me cambias la personalidad, Alfredo. ¿Cómo estás, John? Muy También bien, muy damos la bien. bienvenida a nuestro compañero John y, por supuesto, a nuestro invitado de hoy, Enrique Simón. Enrique Simón, ¿qué tal, Enrique? Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por, de nuevo, una entrevista. Vamos a hablar de cómo acaba de presentar John, cómo revolucionar tu vida y cómo entender la realidad y ser feliz de una forma distinta, porque una vez que entendemos que la felicidad es algo asequible o que la realidad es de alguna manera lo que nosotros podemos reflejar o podemos hacer, enseguida todo se revoluciona. ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida tome una dimensión distinta a través del entendimiento de la realidad, a través del conocimiento de lo que puede ser la felicidad? Sí, yo te diría que primero cada uno tendría que definir por sí mismo qué entiende por felicidad. Porque claro, según cómo entendemos algo, ahí ponemos nuestra atención y buscamos eso, conseguirlo en la vida. Entonces, si es algo que realmente no está bien definido o no lo tengo claro, a lo mejor estoy buscando algo que realmente no voy a encontrar o que va a ser muy difícil de encontrar. Entonces, la felicidad, diríamos, más estable, desde mi punto de vista y experiencia, por supuesto, siempre hablando a nivel personal, es un estado como de serenidad, ¿no? De quietud interior en la que estás a gusto con tu vida, estás a gusto contigo mismo, estás a gusto físicamente, estás a gusto emocionalmente, estás a gusto en tus relaciones, estás a gusto con lo que haces, ¿no? Es decir, que es un compendio de diferentes elementos que todo ser humano necesita en su vida y están de alguna manera, yo no diría controlados, la gente quiere controlar sus vidas, no, están de alguna forma ordenados, como bien posicionados en tu vida, estás contentos con ellos, ¿no? Aunque no sean perfectos. Y eso genera una sensación de satisfacción. Yo la felicidad la llamo más satisfacción o bienestar, ¿no? Yo veo que mucha gente lo que busca como la felicidad es como una especie de euforia, ¿no? En la que están metidas las emociones. Y la verdad que vivir una vida demasiado emocional en la que estás todo experimentando como un sentimiento de euforia, eso sí que es muy difícil. Y cuando el entendimiento es ese, claro, es como perseguir constantemente algo que lo tienes un momento como una ola, ¿no? Que sube y luego baja. Claro, luego te sientes mal y luego tienes que volver a subir y vuelve a bajar, porque es la vida misma. O sea, las emociones suben y bajan, son temporales. Y hablo de esta experiencia porque yo cuando era más joven tenía este tipo de entendimiento de la vida y tenía este tipo de experiencias. Y claro,
estás constantemente como buscando algo que te estimule más, porque siempre al final cuando ya consigues algo que te estimule en cierto nivel, necesitas algo más. Y es ahí donde vemos que la gente busca siempre retos ahora como muy extremos, ¿no? O sea, hay mucho extremo, que si hacerte un selfie colgado de no sé dónde, que si tirarte por un puente. Claro, es verdad que eso da una sensación de adrenalina a tope, ¿no? Y una sensación de, como una experiencia de estar muy vivo. Pero claro, ¿cuánto dura eso? Unos segundos, es muy arriesgado. Y luego cuando bajas otra vez a tu nivel normal, hay una sensación de insatisfacción, porque le has dado, químicamente tu cerebro ha generado tanta adrenalina que te has sentido tan excitado y tan vivo que dices, tengo que repetir eso. Claro, ese tipo de vida no es sostenible. Ni siquiera encuentras constantemente los estímulos que te ayudan a eso. Por lo tanto, para mí la serenidad, primero habría que la felicidad, redefinirla y conectarla con serenidad, con satisfacción, con bienestar y conectado con las cosas normales de la vida. O sea, un trabajo que te dé bienestar, unas relaciones que te den satisfacción, un estilo de vida que te haga sentirte bien y satisfecho contigo mismo, ¿no? Y cuando vas conectando todas esas áreas, todos esos puntos, y vas encontrando esa armonía, entonces hay una sensación como más generalizada y más constante y más estable en el tiempo de bienestar. Y para mí esa es la felicidad, una felicidad más estable, más equilibrada, más permanente, ¿no? Hemos elegido la palabra revolución a tu forma de entender la realidad, porque la realidad está normalmente revolucionada en el más amplio sentido de la palabra. Todos estamos revolucionados, estamos pasados de revoluciones como un coche a punto de explotar, muchas veces muy quemados y queriendo seguir apretando el acelerador, ese que tú acabas de comentarnos, para vivir con más potencia adrenalínica toda nuestra realidad, porque los factores que consideramos externos, llámese la publicidad, los medios de comunicación o el propio círculo familiar o de amistad, nos está invitando continuamente a vivir más experiencias, más cantidad por encima de la calidad. Es decir, tenemos que producir más de todo, tanto la sociedad en sí misma como nosotros como sociedad. Esto hay que revolucionarlo de otra manera, está muy pasado de revoluciones. Sí, cada vez está más pasado de revoluciones. Yo pienso así también. La verdad que la gran mayoría, yo creo que falta conciencia en el mundo, aunque cada vez hay más, también es verdad decirlo, ¿no? Pero falta como, en inglés es raise awareness, ¿no? O sea, subir el nivel de conciencia para darnos cuenta dónde nos metemos y dónde deberíamos estar para sentirnos más felices, ¿no? Ahora mismo, cuando venía caminando hacia casa, hace una hora, veía, claro, ves anuncios publicitarios en todas las paradas de autobús, ¿verdad? En muchos sitios, o sea, estás constantemente bombardeado. Y ha sido curioso porque no me había fijado últimamente, pero he visto ahora que muchos habían de series nuevas de películas, ¿no? Que solo las puedes ver en ciertos canales. Y digo, qué curioso que estén anunciando como en diferentes lugares, por diferentes canales, todos lo mismo, ¿no? Estas series. Claro, luego he pensado, ¿y por qué? Bueno, porque ahora viene el periodo vacacional, o sea, la gente tiene más tiempo. Entonces, ¿en qué puedo utilizar tu tiempo? Pues en ver historias, ficciones de la mente de otro ser humano que genera toda una ficción para que tú te metas en esa ficción y vivas como si la estuvieras viviendo en tu vida. Entonces, hoy en día lo que yo observo es que muchas personas viven la vida que otros crean en películas, que además ni siquiera esas películas muchas veces tienen conexión real con la realidad, sino hay mucha ficción y muchas historias que pocas veces pasan en la realidad, ¿no? Pero claro, si empiezas a acostumbrarte a eso y tu satisfacción en la vida es ese rato en el que te relajas, pones la televisión, abres tu serie y empiezas a meterte en la historia, claro, da la sensación de que es agradable porque te desconectas de todos los problemas, dificultades, ¿no? Preocupaciones. Pero claro, no estás creando desde tu interior, desde tu vida, no estás creando tu vida, estás viviendo la vida que otros han inventado y que ni siquiera existe. Y claro, hay muchísima gente que está viviendo ahora esas realidades, ¿no? Y su satisfacción está en ver el siguiente capítulo. Su felicidad está en la felicidad del protagonista de esa serie. Y su insatisfacción o tristeza está en si algo pasa al protagonista o al amigo del protagonista y se ponen tristes, se ponen alegres. Es decir, que las emociones que se generan en tu vida están basadas en algo que está generado fuera. Eso no es permanente. Además, a la larga te va a producir una sensación de insatisfacción. ¿Cuál es la revolución que yo estaba pensando? Yo pensaba, mira, yo estoy libre de todas estas series, porque prácticamente, por decirte, nada, cero. Por no decir un 1% a veces que me da curiosidad ver alguna cosa un poco como son y enseguida no me interesa. ¿Por qué? Porque tengo muchas otras cosas que construir yo mismo desde mi interior, ¿no? Pero lo mismo que el móvil, está pasando lo mismo. La gente vive dentro de un móvil, en una realidad virtual,
en la que le da satisfacción, que están comprobando cómo se está generando adicción, ¿verdad? Con los likes, me gusta, y con las personas que ven tus fotos o tus cosas. Y claro, fíjate, está produciendo la misma satisfacción que cuando estás en una situación agradable. Pero claro, estamos hablando de una especie de adicción en la que cada vez una persona dedica más horas a estar ahí conectado con el móvil. Claro, la revolución para mí sería utilizar todo eso en el momento necesario, pero realmente tener la fuerza de voluntad, la disciplina, la práctica de involucrarte en cosas mucho más personales, de desarrollo personal, como estamos trabajando aquí, cosas que realmente te hagan crecer como persona, que hagan desarrollar tu conciencia, y es utilizarlo para lo que necesites, porque evidentemente el móvil yo lo necesito utilizar cada día para trabajo, para llamadas, es muy, muy útil, pero no dejarte arrastrar, ¿no?, por esa revolución del movimiento tan intenso de producir, de hacer, de consumir películas, consumir vídeos, consumir textos, consumir posts, consumir, y estar un poquito más fuera. Y para eso necesito un trabajo personal, necesito un foco muy claro y necesito como una serie de disciplinas, ¿no? La gente no le gusta la palabra disciplinas, pero llamémosle hábitos, ¿no? Hábitos saludables que me ayuden a configurar un día tan lleno de cosas que no me dé tiempo de cosas que no son las que me dan satisfacción realmente. Estos hábitos, estas cosas y estas rutinas es las que tú pretendes mostrar en tu gira por México y Colombia en julio de 2019. ¿Qué es lo que vas a hacer allí de la mano de Mindalia Giras, Enrique Simó, en México y en Colombia? Principalmente vamos a trabajar un tema que para mí es súper interesante, que yo le llamo cómo diseñar el próximo capítulo de tu vida, ¿no? Que sería un poco cómo diseñar tu destino. Yo me encuentro constantemente con las personas con las que trabajo, haciendo coaching, y en otras ocasiones con conversaciones que tengo con mucha gente que me escribe o con la que contacto. O sea, que las personas tienen a veces recursos o tienen posibilidades, pero no saben cómo enfocar su vida, no saben qué hacer realmente. Hay como una confusión. Es más, muchas me dicen, pero si no debería quejarme, si tengo un trabajo relativamente bueno, si mi familia relativamente está bien, si tengo salud, todo el mundo me lo dice, no debería quejarme, pero la verdad que no me siento satisfecho o satisfecha, ¿no? Y es porque necesitamos dedicar tiempo a enfocar la energía en la dirección que nos va a dar más satisfacción, ¿no? Por eso hay que diseñar un poco tu futuro. Pero claro, eso hay que buscarlo también en los recursos que tú tienes en tu interior, que significa conocerte mejor, conectar más con tus recursos, con tu potencial, entender qué es lo que de verdad da sentido a tu vida y entonces conectarlo y generar entonces esa visión inspiradora, que hay que diseñarla y ponerte en marcha, por supuesto, con acciones. Entonces, el primer día del taller vamos a trabajar específicamente este trabajo para que las personas puedan enfocarse en lo que realmente es importante en su vida y desarrollar esa satisfacción personal, ¿no? Vas a estar en Bogotá y en Ciudad de México, ¿no? Sí. Y luego también la segunda parte, que es importante, trabajaremos el diálogo interior. Es decir, esa voz interna que muchas veces nos bloquea en lo que queremos conseguir, que es la visión y una vida más inspiradora, y aprender a generar un diálogo interior, es decir, pensamientos mucho más positivos y constructivos y prácticos que nos ayuden a contrarrestar ese diálogo que por educación o por cultura hemos desarrollado durante mucho tiempo. Y eso requiere un poquito más de tiempo, porque hay que hacer un trabajo más interior, de observación, de investigación y luego de generación y creación de un nuevo diálogo interior. Y luego la vida puede ser mucho más plena y mucho más feliz si uno lo consigue. Pues ya sabéis, cualquier persona que quiera acceder a los talleres, conferencias y consultas también de Enrique Simó en julio de 2019 en México, Ciudad de México y también en Colombia, en Bogotá, podéis entrar en Mindalia.com o en MindaliaTelevisión.com y allí tendréis en Mindalia Giras todo lo que tiene que ver con la gira de Enrique Simó, el calendario y todas las actividades que se van a llevar a cabo. También debajo de este vídeo, en la parte escrita, podéis encontrar un enlace que os lleve también a la gira de Mindalia Giras con Enrique Simó en julio de 2019. ¿Qué fechas son las de julio de 2019, Enrique? Sí, la segunda quincena de julio. La segunda quincena de julio. Pues seguimos hablando de cómo revolucionar nuestra vida, la forma de entender la realidad y también el concepto de felicidad. Hablabas antes de que, bueno, en lo que comentabas de los teléfonos móviles, de todo que estamos pendientes del exterior y todo lo que pasa fuera de nosotros, ¿no será porque nos encontramos, Enrique, bastante vacíos? Porque esta sociedad general, me refiero, ya no la sociedad española o la sociedad colombiana o mexicana o cualquier otra, sino la sociedad global está entrando o lleva ya un tiempo que está perdiendo valores, no en el sentido de decir a la gente lo que tiene que pensar, lo que tiene que sentir, sino los valores fundamentales del ser humano.
aquellos que te indican lo que es verdadero de lo que no es verdadero, lo que te dicta de alguna manera tu corazón en conjunción con tu mente. Se está perdiendo todo eso para encontrar cosas artificiales que nos requieren más atención y más estímulo continuamente en un agobio continuo que no podemos parar. Muchas veces decimos, sí, yo quiero ser mejor, sí, yo quiero estar más tranquilo, pero es que no puedo. Sí, de alguna manera, yo más que perder, yo utilizaría la palabra nos estamos durmiendo, ¿no? Es como un dulce sueño, como la película Matrix. No sé si la viste o te acuerdas que... He visto 5 veces, para no olvidarme. La típica escena de la pastilla, ¿no? O sea, si quieres no me acuerdo si es la verde o la roja, pero bueno, si quieres una, te dormirás y tú creerás que estás viviendo una vida maravillosa, pero en el fondo estás metido en una especie de, ¿no?, de cabina allí, totalmente conectado, y esto totalmente no es real. Ahora, si quieres ver la realidad, pues va a ser quizá un poco más duro, va a ser más difícil, tendrás que hacer esfuerzos, pero entonces sabrás lo que es la verdad. Entonces, claro, lo que ocurre ahora es que es más fácil dejarse dormir, de llevarse dormir en este sueño dulce virtual, en el que vives realidades virtuales dentro de unos conceptos distintos a la realidad que parece que es más dura o más difícil o más preocupante. Pero claro, el problema es que el ser humano, si no desarrolla un crecimiento personal, o sea, si tú no creces como persona y si tú no contribuyes en algo al beneficio de los demás y a que el mundo sea un lugar un poco mejor, no hay verdadera satisfacción. Por lo tanto, yo lo que observo es que hay mucha insatisfacción, porque la gente se ha vuelto como muy egoísta en ese sentido. O sea, solamente quiero para mí, quiero disfrutar yo y todo lo que pueda conseguir me lo quedo yo. O sea, es una mente como muy limitada. Claro, eso genera insatisfacción y la insatisfacción cada vez es mayor. Y esa insatisfacción mayor genera violencia. Porque a mí me pasó, cuando yo era más joven, me acuerdo que tenía rabia dentro de mí. O sea, me sentía mal y entonces tenía rabia. Y esa rabia, claro, la proyectaba hacia afuera. Y no rompía nada, pero tenía como ganas de romper cosas, ¿sabes? Una sensación de romper algo, ¿no? Y era mi propia insatisfacción. Entonces yo veo que el mundo está entrando en una fase de mucha violencia, porque estamos viendo que hay muchísimos países, yo no sé, leí hace poco cuántos países en el mundo están en guerra y violencia, y bueno, es el 60 o el 70% me parece, o sea, muchísimos. Lo que pasa es que no nos llegan las noticias de todas partes, ¿no? Y nosotros vivimos a veces una pequeña burbuja en la que no vemos el resto del mundo. Porque hay mucha insatisfacción. O sea, hay gente que, bueno, sabes que hay mucha gente que no tiene ni para comer, otra gente que no tiene ni para vivir, o sea, millones de personas, no hablamos de unos poquitos. Claro, entonces hay un contraste muy grande, una sociedad de mucho consumo, otra que no tiene ni siquiera para vivir o para comer, y eso es insostenible. O sea, son dos tensiones que llega un momento que van a tener que, o lo trabajamos bien, o va a haber un choque fuerte con una tensión grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no estamos preparados para momentos un poco más difíciles, va a haber mucho sufrimiento. Esto es lo que yo siento, ¿no? Que pocas personas, aunque cada vez más, insisto, cada vez más, nos estamos todos, porque yo me incluyo, preparando para sentirnos mejor, para estar más en paz y para ayudar a otros a sentirse mejor, ¿no? Y también para poder afrontar de otra manera las posibles crisis que estamos a punto de vivir, tanto a nivel de ecología, como a nivel de economía, como a nivel político. Pero hay muchas cosas que están, y se sabe, como muy frágiles, ¿verdad? Está como que a punto de romperse muchas de ellas. Bueno, me preparo de alguna manera para afrontar eso desde la serenidad, desde la calma, desde la claridad, desde la positividad, o simplemente creo que la vida, bueno, va funcionando y ya veremos a ver lo que hago, porque al final eso genera tensión y sufrimiento y vemos mucha gente sufrir, ¿no? Entonces yo creo que más que perder, yo diría que debemos despertar de nuevo conciencia para darnos cuenta de qué es lo importante y qué es lo que no es importante y empezar a trabajar sobre ello. ¿Y quién quiere esto, Enrique? ¿Quién quiere que estemos dormidos continuamente? ¿El mercado? ¿El Bilderberg? ¿El presidente de los Estados Unidos? ¿El complot universal? ¿Quién quiere que esto ocurra? ¿Y por qué está ocurriendo tanto? Sí, entiendo y siento que hay como dos bloques diferenciados, cada vez más diferenciados, de personas que se van a dejar arrastrar por la corriente universal y personas que están creando esa corriente para que sea favorable en los próximos años. Y hay un miedo exacerbado en todo el planeta a que algo de pronto suceda sin que lo hayamos previsto. ¿Qué está ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Por qué esto? ¿Por qué tanta confusión? Bueno, yo siempre hablo a nivel personal, un poco de mi experiencia. Porque es lo que quiero precisamente saber. Quiero decir que opiniones hay muchas y muy diferentes. Yo personalmente pienso que no hay nadie que tenga tanta maldad, diríamos, ¿no? Tanta negatividad como para hacer que todo el mundo funcione de esta manera. Lo que creo es que es el ser humano cuando pierde conciencia, para mí es esta la clave, ¿no? O sea, cuando
cuando nos dormimos, cuando desconectamos de quién somos, cuando desconectamos de nuestra verdadera naturaleza de paz, de amor, de compasión, entonces nos podemos volver, como, ¿te acuerdas de la película también está el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Claro. El Dr. Jekyll era un personaje lleno de valores, muy humano, muy respetuoso, bueno, perfecto. Y en cambio por la noche aparecía la sombra, ¿no? Parecía el Mr. Hyde, que era todo lo contrario. Entonces, todos tenemos un Mr. Hyde dentro de nosotros, todos tenemos una sombra. Pero mientras esa sombra sea pequeñita, la controlemos, la aceptemos, la integremos y podamos trabajar con ella, podemos seguir siendo el Dr. Jekyll, ¿no? Pero si el Dr. Jekyll se va durmiendo, qué cosa que ocurre en la película, y Mr. Hyde va comiendo más fuerza, al final el mundo se convierte en Mr. Hydes, ¿no? Y entonces, claro, el mundo lleno de Mr. Hydes es un mundo peligroso, es un mundo difícil, es un mundo donde hay mucho sufrimiento. Pero no es que sea mala las personas, es que se han dormido, es que se han tomado esa, diría entre comillas, ¿no? Ese líquido que les transforma y que les vuelve seres mucho más egoístas. Por eso que yo creo que a través de la meditación, a través de la espiritualidad, a través del conocimiento espiritual, a través de todas estas conferencias que vosotros bien difundís, todo esto hace que el ser humano despierte de nuevo conciencia. Y cuando te despiertas, te das cuenta de lo que tienes que hacer. Y te das cuenta de decir, pero Dios mío, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿cómo es posible que me haya metido en este sitio sin darme cuenta, ¿no? Entonces, claro, creo que es súper importante lo que estamos haciendo, difundir toda una serie de conocimientos y hacerlos accesibles a las personas. Y todas las personas que estéis escuchando esto, os invito a difundirlo en amigos, familiares, conocidos, porque necesitamos despertar conciencia. El mundo cambiaría rápidamente si nos despertáramos un poquito más. Lo que ocurre es que hay como una sombra colectiva que es muy intensa en este momento, es muy densa. Y por eso yo medito cada día y cada día estudio algo espiritual, porque la energía del mundo te absorbe. Y si no haces nada, no te das cuenta y estás metido dentro otra vez de esa sombra, ¿no? Entonces hay que estar constantemente activándote para estar con perspectiva y para verlo desde un punto de vista más compasivo y más amoroso y dar un poco esa energía positiva que necesita el mundo. También es verdad que necesitamos como quizá para un cambio global, a veces también los cambios, sabes que una buena sacudida hace que la gente también cambie, ¿no? Y se dé cuenta. Entonces da la sensación de que si no nos dan una buena sacudida, en general no se despierta la gente. Por lo tanto, si el mundo se revuelve un poco, tal vez es algo también positivo para que luego retomemos y volvamos a hacer cosas diferentes, ¿no? A ver, Enrique, ya has dicho 2 veces en los últimos minutos esto de una revolución, un removimiento, algo que puede suceder catársico, 2 veces. ¿Qué es lo que nos estás diciendo entre líneas que no termino de aclarar? Es decir, que prevés que toda esta corriente, esta densidad que hay en el mundo, vaya a llegar a producirse algo que está por venir y que va a ser pues importante y también negativo en nuestro devenir histórico. Yo de entrada no pienso que nada es negativo, sino que todo, aunque parece negativo, al final trae algo positivo, ¿no? Eso de entrada. Pero no es que sea algo que va a ocurrir sin darnos cuenta. O sea, fíjate el movimiento. O sea, el otro día leía un libro que habla de todas las tendencias actuales, ¿no? Entonces, estamos recibiendo, no sé si miles o millones de personas inmigrantes de otros países que no pueden ni vivir. Estamos viendo que el clima está cambiando. Estamos viendo que el agua, un elemento básico en la vida, es cada vez más escaso. Es decir, hay como elementos muy clave que científicamente, socialmente y gente experta están ya dando datos, ¿no? Hace poco, en el último congreso del clima, ¿no? que se hizo, fue aquí en Europa, fue claramente, algunas personas dijeron con mucha claridad y con estudios que habían hecho, dice que si seguimos así y no se hace ningún cambio, en 12 años es posible que la humanidad pase por una etapa de mucha dificultad o incluso, lo decían, la raza humana puede desaparecer. Entonces, no es que si yo os piense eso, es que son datos que están empezando a aparecer, la gente está tomando conciencia, pero luego hay muchos movimientos que ni siquiera, a nivel incluso político o ¿no? de países, que no están haciendo caso diciendo que esto no es real o que no es verdad. Entonces, yo de alguna forma creo que tiene que haber algo, tiene que haber un movimiento, tiene que haber y no sé exactamente cómo va a ser, pero tiene que haber como un poco, ¿cómo te diría yo? O sea, imagínate que yo estoy llevando una vida nada saludable, ¿no? Entonces, es bueno que me ponga un poco enfermo para darme cuenta de que lo que estaba haciendo no es lo adecuado y posiblemente con esa enfermedad
tome conciencia para luego tener una vida más sana, ¿no? Esto le pasa a muchas personas, ¿verdad? Que tienen una enfermedad más seria y entonces de repente su vida cambia completamente. Entonces el mundo está como un poco bastante enfermo. Entonces requiere un momento a lo mejor de que la enfermedad tenga un pico para que podamos darnos cuenta de que hay que empezar a volver a tener una vida más saludable a todos los niveles. Y así somos los seres humanos, ¿no? Que parece que si no nos dan un golpe en la cabeza o nos pasa algo serio, por las buenas parece que no queremos cambiar, ¿no? Entonces piensas que va a haber una liberación catártica de todo lo que está ocurriendo. De pronto explosionará en un instante, pero es un proceso el que nos estamos acercando. Es un proceso, porque fíjate cuántos países ya están viviendo unas dificultades extremas. O sea, Oriente Medio hay muchos países que están, bueno, casi destrozados. La población sigue aumentando. No me acuerdo los datos exactos, pero yo creo que la mitad del mundo casi no tiene comida para comer. O sea, que son datos reales. África hay unas condiciones también muy, muy difíciles de convivencia, ¿no? Entonces dices, bueno, es un proceso que estamos viéndolo en las noticias como si fuera una película que ocurre en otro planeta, pero resulta que está ocurriendo en nuestro planeta. Está ocurriendo aquí. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos sostener esta tensión? Porque no estamos viendo a nivel general que se estén haciendo grandes cosas, ¿sabes?, para resolverlo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hasta qué punto y cuándo podemos sostener esta tensión? Porque si esto sigue así, la tensión llega a un momento que va a tener que estallar de alguna forma. ¿Cómo? No sé exactamente cómo va a ser, la verdad. Tampoco le doy muchas vueltas. Pero sí que me preparo personalmente para si en un momento dado vienen momentos de más crisis, sobre todo en los países que estamos viviendo, que de momento todavía hay un bienestar bastante razonable, podamos ayudar y ofrecer a las personas, pues eso, un poco de serenidad, un poco de paz, un poco de claridad, un poco de foco. Porque en los momentos difíciles, cuando hay crisis, y si no hay comida, si hay dificultad, si hay tensión, lo que la gente necesita es un poquito de paz y quietud para, de alguna forma, afrontar y aceptar una situación que a veces es casi imposible de gestionar externamente, ¿no? Pero eso hay que prepararse. Por eso es muy importante la meditación, ¿no?, y el estudio espiritual. Ajá, pero fíjate que hay personas en el chat que están comentando y hay una de ellas que dice, bueno, realmente suena mal que haya que sufrir para tomar conciencia. Sí, suena mal y es verdad. Y yo también, con todas las personas que trabajo, les inspiro a que no esperen a que llegue un momento más crítico en sus vidas para luego tener que cambiar. Y la realidad que nos encontramos y que me encuentro yo con muchas personas es que parece que uno, hasta que no está muy mal, no se da cuenta que tiene que cambiar. O sea, yo trabajo con muchas personas que están en situaciones económicas, profesionales muy buenas, pero que trabajan con mucha intensidad. Y entonces ya se ve, o sea, ya tienen síntomas de que el estrés está afectando sus vidas, puede afectar su corazón o puede afectar de muchas maneras distintas, ¿no? Y mi mensaje muchas veces es, ten cuidado porque esto no es sostenible, ten cuidado porque esto no es sostenible. Sí, tienes razón, hasta que llega un punto que empieza a no ser sostenible y entonces uno dice, sí, tenías razón, ahora me parece que tengo que hacer algo. Pero bueno, qué lástima, no haberlo hecho antes, cuando podías preverlo. Y esa es la conciencia humana en muchos casos. Pero, y confío que mucha gente, escuchando esto y muchas otras cosas que también se van diciendo por ahí, cambiemos mucho antes para que no tenga que ocurrir todo esto. Claro que sí. Por eso estamos trabajando también cada día. Pero es lamentable también, o al menos observo yo, cada vez menos, afortunadísimamente, o por lo menos esa es mi percepción, de que tengamos que alcanzar cierta edad de madurez, 45, 50 años, 60 años, para darnos cuenta, y no tiene nada que ver, creo, con la juventud o la madurez o la vejez, para darnos cuenta de que tenemos que invertir o tenemos que cambiar nuestro sistema de valores en torno a que la prioridad sean los demás, porque uno se encuentra allí también a sí mismo. Claro. Todo contribuye, Enrique, desde la escuela, desde lo más básico, desde la familia y la escuela, a que los valores estén distorsionados, a que estemos continuamente acelerados, que nuestra realidad sea la que nos explican y que realmente sea falso con letras mayúsculas. Eso sí que es un fake en toda regla, porque nos están diciendo que hay verdades ocultas, que hay mentiras claras y brillantes, pero la realidad es que nos están mintiendo desde el principio. Tenemos que desaprenderlo todo para volver a aprender y a veces no hay ni tiempo, te sientes como defraudado, engañado, desilusionado. ¿Cómo podemos afrontar, cómo podemos revolucionar nuestra forma de entender la realidad? Una realidad que nos explican que no es realmente la verdad en nuestros corazones. Yo diría un poco que es un poco lo que estamos haciendo también en Brahma Kumaris, ¿no? Cuando yo cambio, el mundo cambia. Ese es el lema.
Es decir, es verdad que están pasando muchas cosas, como tú bien has mencionado, es verdad que hay muchas cosas que son fake y es verdad que hay mucha gente que las está diciendo o distribuyendo sin casi darse cuenta tampoco. O sea, eso también es la realidad. No todo el mundo es consciente de que hay cosas que no funcionan y que las está promocionando, ¿no? Entonces yo diría más bien que cada uno tiene que tomar el compromiso personal, sea joven, sea una persona madura o sea una persona mayor, da igual. No importa la edad, lo importante es la conciencia. Entonces yo conozco jóvenes extraordinarios que están haciendo cambios profundos en sus vidas, gente mayor y gente madura, en fin, de todas las edades. O sea, al final es algo muy personal. Es algo muy personal que uno tiene que tomar la elección. ¿Qué hago? ¿Sigo todo lo que la sociedad me está diciendo o me vuelvo un poco revolucionario pacíficamente, ¿no? Como hizo Gandhi, y hago algo que es distinto, pero que intuyo y sé, y además tengo ahora muchas experiencias de otras personas que me pueden ayudar, que eso va a ayudar no solo en mi vida, sino en la vida de los demás, ¿no? Entonces yo diría eso, que cada uno se tome un tiempo de reflexión para elegir qué tipo de vida quiere y sobre todo dejar que las cosas funcionen como tienen que funcionar porque no tenemos control sobre lo que está pasando fuera, pero sí enfocarnos cada vez en el control interno de cada uno de nosotros, ¿no? Y luego es verdad que hay tantas cosas en el mundo que nos podemos dispersar y nos podemos sentir mal. Y yo diría que ahí sí que hay que aprender un poco a estar desapegado, ¿no? Es como que es ver y no ver. Y es una práctica que hacemos en meditación, ¿no? O sea, si estás dentro, conectado con tu interior, ves el mundo y te vuelves más compasivo porque desde tu visión no te metes tanto en las historias y lo que haces es enviar tus buenos deseos, enviar tu energía positiva, tener una visión constructiva de las cosas. Y luego también conectar, yo diría, con esa energía superior, esa inteligencia superior. Hay quien le llama Dios, quien le llama luz, quien le llama energía, pero existe otra energía con la que podemos conectar y cuando conectamos nos convertimos como en canales para, o instrumentos podemos llamar, para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Pero los primeros que recibimos esa energía somos nosotros, ¿no? O sea, que quien primero se beneficia somos nosotros. Entonces, más que enfocarnos en la atención en tantas cosas que están pasando, mejor que nos enfoquemos en nosotros y dar luz, dar energía, dar positividad, distribuir información, despertar conciencia. Oye, como hay ese refrán, ¿no? Haz el bien y no mires a quién, ¿no? O sea, tú da energía positiva, el mundo está como está, sabemos todo esto, aquí lo estamos hablando como información, como datos, pero tampoco para meternos demasiado en esos temas, porque al final es verdad que acabamos con la preocupación en la cabeza, que nos quita el sueño. Entonces es mucho mejor volver al tema, ¿no? De la felicidad, la satisfacción interior, el crecimiento personal, desarrollo de conciencia y dar, 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 dar. Luego lo que pase fuera está fuera de nuestras manos, no está en nuestro alcance. Pero en la medida que yo pueda hacer algo, oye, déjame contribuir, ¿no? Esa es un poco mi filosofía, ¿no? Yo diría. Dar luz, nos quedamos con ese titular. Llegamos al ecuador de nuestro programa, de nuestra entrevista con Enrique Simón en directo, en cuanto a que estamos hablando de la revolución o revolucionar la forma de entender la realidad y ser feliz, o por lo menos intentando disfrutar con uno mismo, dando a los demás. Enrique Simón, que estará con Mindalia Giras en México y en Colombia, estará en Ciudad de México y en Colombia en la segunda quincena del mes de julio de 2019. Si quieres pues estar presente en sus conferencias, en sus talleres, puedes también entrar en Mindalia.com o en mindaliatelevisión.com, ir a la sección giras y allí tendrás toda la información de esta gira de Enrique Simón por México y Colombia en julio de 2019. También en la parte escrita de este vídeo puedes encontrar tanto en directo como estamos ahora como en diferido cuando lo veas esta información, un enlace que te llevará a toda esta información. Vamos a comenzar, si te parece, Enrique, y si os parece a todos vosotros y vosotras, pues las preguntas que siempre damos en la segunda parte de nuestros directos al invitado de hoy, concretamente Enrique Simón. Nos llega la pregunta de Angélica que dice gracias por este espacio tan valioso. Bueno, es un comentario, está dando a Angélica las gracias por este espacio tan valioso para crecer y por traer a Enrique Simón. Y dice que es tu fan, Angélica. Muchas gracias, Angélica. Vamos con preguntas. Nancy González pregunta desde París, en Francia. ¿Nos puedes decir algo más de cómo gestionar el diálogo interior permanente? Muy bien, sí. Bueno, esto es uno de los temas, como he dicho antes, que vamos a trabajar durante 2 días, un taller de 2 días, o sea, que lleva un tiempo. Pero yo te diría un ejercicio muy sencillito que es fácil de detectar y es, imagínate que tienes un amigo que ha pasado por un problema, ha cometido un error, ha hecho algo que no ha funcionado bien y entonces observa qué le dirías, cómo le hablarías, cómo le mirarías, qué gestos tendrías, cómo sería tu visión, cómo sería tu tono de voz, ¿no?
Y luego haz la comparación contigo misma y mira en un momento que tú cometas un error, cómo te hablas, cuál es tu tono de voz, qué cosas te dices, cómo te tratas, ¿no? Y que compares. Si es lo mismo, fantástico, estás en un buen diálogo interior, pero si es muy diferente, busca el diálogo el que utilizas con tu amigo y aplícatelo a ti misma, ¿no? Es decir, tenemos que entrenarnos a generar un nuevo diálogo, pero necesitamos el guión de ese nuevo diálogo, si no, no sale. O sea, el diálogo normal, si tenemos un diálogo un poco crítico o de culpabilidad, es automático. Entonces, o gestionamos y trabajamos y diseñamos un nuevo diálogo que empuja a este, o este empuja al otro. Entonces, hay que estar como sacándolo constantemente. Hay que trabajarlo, hay que diseñarlo, hay que crearlo. Y ese diálogo, como tienes con un buen amigo al que amas y aprecias, te puede ayudar a copiarlo, pero para ti, por ejemplo. Ese sería uno de los ejemplos que utilizamos. Más preguntas desde República Dominicana. Angélica dice, ¿cómo mejorar la falta de entusiasmo y energía? Wow. Algo que falta en el mundo, falta de entusiasmo y energía en muchos aspectos también. Bueno, yo creo que volvemos otra vez al punto de antes. Si yo tengo entusiasmo y energía, yo contagio, porque el entusiasmo y la energía es una energía contagiosa. Entonces, en la medida que soy capaz de generar en mí eso, puedo contagiar a los demás. ¿Y cómo lo genero en mí? Dos cosas son importantes, como he dicho antes también. Crecimiento personal, o sea, mejorar cada día como persona, aunque sea un poquito cada día, pero esa sensación de crecer un poco como persona. Y segundo, contribuir, o sea, darte cuenta de que hay personas que mejoran sus vidas gracias a tu pequeña aportación, tu contribución. Nosotros, por ejemplo, hemos diseñado esta aplicación que se llama Medita, que es una carita azul, que la tenéis tanto en Android como en Apple, y da una enorme satisfacción escuchar personas de pueblos remotos en países que nos dicen, gracias a esta aplicación, pues he aprendido a meditar y esa meditación me ha ayudado a mejorar la vida, me siento mucho más feliz. Esa energía que esa persona de felicidad me envía me hace tener más entusiasmo. O sea que el truco no solo está en crecer tú, sino en ayudar a otros a crecer un poco y la energía que te envían te ayuda a seguir creciendo. O sea, nos necesitamos unos a otros para seguir generando energía, generando entusiasmo. Uno solo es difícil. Así que inventaros sistemas. Hoy en día con las redes sociales, internet, hay muchas maneras de ofrecer, contribuir y ayudar a las personas a despertar y a sentirse un poco mejor. Fíjate el comentario que nos llega, porque nos llega desde Venezuela. El comentario de Mari Calderón, me refiero al lugar desde donde nos llega y el comentario en sí. Dice Mari, pero muchas veces es necesario caer para tomar responsabilidad de nosotros mismos, cambiar de actitud, expandir conciencia y seguir sin quedarnos en un lugar, sin avanzar y por consecuencia enfermar. Este comentario llega desde Venezuela. Es muy, bueno, pues interesante que llegue desde allí la reflexión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy interesante lo que comentas, Mari, y creo que mucha razón tienes también, ¿no? En el camino de crecimiento hay muchas caídas y las caídas nos ayudan a fortalecer sobre todo la paciencia con nosotros mismos, la tolerancia con nosotros mismos, la compasión con nosotros mismos, porque en la medida que nosotros desarrollamos esas cualidades, las podemos desarrollar con los demás. Y hoy en día el mundo necesita compasión, necesita comprensión, necesita empatía, necesita tolerancia, necesita paciencia. Y cómo mejor que trabajarlo en nosotros, ¿no? Y cómo mejor que trabajarlos cuando cometemos un error, cuando caemos, cuando algo no nos funciona, cuando las cosas no son como nos gustaría que fueran. Entonces, eso es parte del entrenamiento, es parte del viaje. O sea, yo creo que no podemos evitar eso. Y no hay que verlo como algo malo, diríamos, como caída o como problema, como dificultad, sino como entrenamiento para desarrollar esas cualidades que, como he comentado antes, ¿no? Como la paciencia, la comprensión hacia uno mismo y sobre todo la compasión hacia uno mismo, para poder luego ser compasivo con los demás. Desde Colombia, Jamie Torres quiere que puntualices algo que ella pregunta, que ya ha escuchado decirte en este directo. Lo que nos quieres decir, dice Jamie, es que todo lo podemos manejar sencillamente desde la humildad y el amor por los demás para lograr estar bien con nosotros mismos y así crear más vida. Pues Jamie, ahí has dado la clave. Lo que pasa es que eso es todo un camino de toda una vida, ¿no? Pero si de verdad, y hagamos una hipótesis, ¿no? Si nuestro corazón estuviera lleno de tanto amor y tanta compasión y tanta energía positiva y tanta empatía, que no viéramos el mal, sino solamente viéramos el bien, bueno, eso llegaría a los demás de una forma imparable, ¿no? Pero claro, primero lo tenemos que trabajar dentro de nosotros. Y a veces no es fácil solo con nosotros. Por eso yo hablo a veces de la necesidad de conectar con ese océano de amor, con la fuente de amor original, de un amor más puro, de que puedes absorber y desde ahí compartir con los demás, ¿no?
porque nosotros hemos perdido esa habilidad de conectar con el verdadero amor, entonces necesitamos un poco de ayuda en muchas ocasiones. Pero sí, con amor las cosas funcionarían de una forma muy distinta. Ya hay personas que están diciendo que se han bajado la aplicación. Desde que lo dijiste, se ha empezado a bajar la aplicación. Así es que has tenido éxito con tu recomendación. Desde México, Juan Carlos Ávila te pregunta cuáles son las herramientas para cambiar la forma de entender las cosas sin llegar a una desgracia, dice Juan Carlos. A una desgracia. Bueno, no acabo de entender muy bien la conexión, pero... Quiero decir sin ser desgraciados, no lo sé exactamente, pero ¿cuáles son las herramientas para cambiar la forma de entender las cosas? Quedémonos ahí, quitemos la desgracia. Exacto. Yo te diría que necesitamos como dos cosas, ¿no? Una es información, nueva información para que empezamos a entender que las cosas pueden verse, entenderse o percibirse de una forma distinta, y esa nueva información la tienes a través de las conferencias, de libros, de conversaciones con personas interesantes, ¿no? Y esa información hay que trabajarla, de forma que empiece a convertirse en parte de tu vida, es decir, conocimiento. Es una información que pasa a ser conocimiento. Ahora, ese conocimiento aplicado en la práctica, cada día practicando, se convierte en sabiduría. O sea, que el cambio viene cuando tienes nueva información que finalmente la conviertes en sabiduría y en parte de tu vida. Y eso requiere un trabajo. O sea, que no hay herramientas concretas, pero la meditación te ayuda, el estudio espiritual, la lectura, las conversaciones, muchas cosas te ayudan, pero básicamente esta es la idea, que toda esa información no solo se quede en la cabeza. Yo veo que hay mucha gente que escucha muchas conferencias, que está muy bien, pero sigue escuchando muchas conferencias, entonces ya no está tan bien. Tiene que coger algunas conferencias y aplicar esos contenidos que están en la conferencia y utilizarlos en la vida práctica para ver el efecto y el impacto que tienen. Y entonces es cuando empieza a haber una transformación. Y la verdad que la vida empieza a funcionar de una forma mejor. La verdad, Enrique, es que cada vez estamos más acostumbrados a que nos lo den fácil los medios audiovisuales, Internet, lo digital, WhatsApp, todo lo que se impacta rápidamente y desaparece de pronto en unos diálogos efímeros, diálogos virtuales, diálogos con desconocidos que creemos amigos nuestros y que a veces queremos hasta que sean nuestros fans. Sí. Es una locura totalmente. Todo esto desemboca en una realidad absolutamente artificial que no manejamos bien y que no nos permite incluso interactuar con la realidad, la real, la de esto que tú dices, la persona o el libro físico o virtual, da igual, que te ilustre. Pero además hay un fenómeno añadido, que no sé si estás de acuerdo conmigo, es que todos estos medios digitales que están controlados por muy pocos, lo que están invitándonos continuamente es a lo que tú decías al principio, la pajita esa que se mete en el soma, en el que chupas de vez en cuando tienes necesidad y todo es... se adelantan a tus pensamientos, lo que quieren es saber lo que tú vas a saber a continuación y que todavía no sabes, lo que vas a sentir y te lo sirven en bandeja como si un buen navegador fuera que te lleva a destino guiándote y tú vas ciego directamente olvidando cualquier instinto animal que es el que tienen las palomas para llegar con sus mensajes. En definitiva, ¿no crees que nos están envolviendo en un gran papel de celofán en el que solamente buscamos comodidad, no salir de nuestra zona de confort? Y es más, nos invitan a estar siempre recreándonos en lo que ya conocemos, más que en buscarnos los puntos críticos que no conocemos y que nos inviten a reflexionar y ser más críticos. Estamos convocando una sociedad de zombies, por utilizar alguna palabra. Sí, o sea, tienes razón y que eso está ocurriendo. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos trabajando muchos de nosotros y vosotros para dar pues esas herramientas o posibilidades para no dejarnos atrapar por esa, ¿no? esa metáfora que decías de esa bolsa de celofán, ¿no? que te envuelve. Por eso la meditación es tan interesante, tan importante y tan difícil actualmente. Porque fíjate que la meditación es nada de estímulo, cero estímulo, o sea, no tienes ninguna pantalla, no tienes nada, a no ser que te pongas un comentario de meditación, que eso te ayuda y es un estímulo, pero en el principio muy recomendable, yo lo recomiendo, para que la gente pueda tener pensamientos más positivos, porque al principio cuesta, pero en realidad es como interiorizar, desconectar de todos los estímulos externos y conectarte con tu mundo interior y desde dentro construir una experiencia. Cuando empiezas a hacer eso, empiezas a ser el dueño de tu vida, pero eso es contrario a todo lo que estamos viendo. Entonces, claro, por un lado es curioso que hay cada vez más dispersión, hay más como un control de todo lo que pensamos y lo que hacemos para ofrecernos todo lo que queremos para que haya más consumismo y a la vez cada vez la meditación se está difundiendo más, que es una buena noticia.
yo estoy cada vez más sorprendido, porque yo te digo la verdad, yo hace ya más o menos 35 años que empecé a meditar. Cuando yo empecé a meditar, hablar de meditación era algo rarísimo. O sea, la gente te miraba y te decía, uy, 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 ¿dónde te has metido? ¿Qué estás haciendo? ¿No? O sea, eso que venía de India era rarísimo, entonces no podías mencionarlo. De hecho, en mi trabajo me decían siempre, tú no digas nada de la meditación, no digas eso que luego pensarán mal de ti. Luego, poco a poco, empezó a salir ya el mindfulness, la relajación y otras cosas, y en cambio ahora dicen, no, no, habla de meditación, que es que a la gente le encanta, explica lo que haces en meditación. O sea, hemos pasado de un extremo al otro. Es una noticia buenísima. ¿Qué quiere decir? Que la meditación es más que necesaria en este momento para compensar ese adormilamiento general que hay y que todo lo que está en los medios de comunicación y en Internet, mucha cantidad de información nos lleva a eso. Pero también tenemos que decir, como estas conferencias y tantas otras cosas, hay muchísima información que nos despierta conciencia. O sea, ahí una vez más, yo invito a todos los que estáis escuchando a que seáis muy conscientes de lo que miráis, lo que no miráis y selectivos, muy selectivos, porque tampoco podemos perdernos en Internet todo el rato, viendo vídeos, viendo conferencias, viendo charlas, porque el tiempo hay que utilizarlo también para la práctica, para la utilidad diaria, para ayudar a alguien, para contribuir en algo, para pensar en tus propias ideas. O sea, dedica un tiempo a eso, extrae información y luego aplícala en tu vida y luego compártela verbalmente con los demás, no tanto de Internet, sino habla con las personas que están cerca en tu vida y verás que la vida empieza a tener otro sentido distinto. Hay personas que nos están preguntando desde México, ¿dónde estarás? Voy a repetirlo de nuevo porque va a estar en Ciudad de México en la segunda quincena de julio y también en Colombia, en Bogotá, en ese tiempo. Enrique Simó con Mindalia Giras, pues, practicando y enseñando meditación, mindfulness, en definitiva, todo lo que te ayude como herramienta vital para poder atreverte a diseñar tu destino, como es el título de una de sus conferencias. Así es que, si queréis más información sobre la gira de Enrique Simó a México y Colombia, podéis encontrarla en Mindalia.com y también en mindaliatelevisión.com en la sección giras. Ahí os podéis apuntar a las conferencias, os podéis apuntar a sus talleres, en definitiva, contactar con todo lo que Enrique Simó va a hacer en su gira por México y Colombia con Mindalia Giras. También en la parte escrita de este vídeo, debajo, tanto en diferido como en directo, como estamos ahora, puedes encontrar enlaces que te lleven hacia Enrique Simó y su gira de 2019. Vamos a hacer las últimas preguntas. Una de ellas viene desde España. Javier Calleja dice, de pequeño mi padre me repetía una y otra vez que no valía para nada y yo me lo creí. ¿Cómo puedo cambiar esta creencia? Pues sí, no eres la única persona que le ha ocurrido esto. He trabajado con muchas personas y en grupos me he encontrado con muchas personas que me han hecho este comentario. Y no es fácil porque eso es una idea que entra dentro del inconsciente, ¿no? Y casi forma parte de tu personalidad. Pero yo te diría que empieces a leer información que te ayude a conectarte con tu interior, o sea, empezar a entender que tú eres algo más que los comentarios que tu padre, tu madre, quien sea, te hizo, y empezar a entender que tú eres un ser único, un ser especial, y repetírtelo. Y entender incluso que eres algo más que no solamente esta estructura, que tu personalidad, sino que puedes trascender eso. Y en la meditación eso te ayuda, ¿no? Sentarte en silencio, cerrar tus ojos y dentro decirte, soy luz, soy energía, soy un ser espiritual, soy un ser consciente que puede crear una nueva realidad de tu vida, soy alguien que tiene mucho valor, muchos recursos, alguien con grandes cualidades y empezar a repetir con sentimiento eso de ti. Pero sobre todo a mí el pensamiento que me gusta y me ayuda mucho es soy luz y soy un ser consciente, porque eso trasciende todas las limitaciones del pasado, es como si se limpia todo. Y también finalmente conectar una vez más, digo, con la luz, la energía de la luz más divina, más espiritual, limpia los traumas, el pasado, ¿no? Todas estas cosas que se nos han enganchado sin ser conscientes casi. Así que conecta contigo, aprende a meditar, conecta con la luz y deja que tu nueva personalidad emerja y la vieja se vaya diluyendo. Para, Enrique, revolucionar nuestra forma de entender la realidad, para intentar ser más felices, para ser más felices, tenemos que esperar a dejar de estar enfermos, tenemos que esperar a ser más ricos, tenemos que esperar a jubilarnos, tenemos que esperar a ser mayores, tenemos que esperar a cambiar de nuestra circunstancia para que algo ocurra en nuestra vida que produzca esto. No, precisamente eso es un error también. O sea, si quieres ser feliz, diseña hoy mismo tu felicidad. O sea, ¿cómo sería una vida feliz? Y no pienses, pues, teniendo más dinero, teniendo una casa mejor, teniendo un coche mejor. No, porque eso es limitado. Sino, ¿cuáles son los sentimientos y las emociones que sentirías si te sientes feliz?
¿Cuáles serían los sentimientos y emociones que tendrías si tuvieras todas esas cosas que de alguna forma anhelas? Y esos sentimientos trabajarlos en meditación, en silencio, en una visualización, y de repente te empezarás a sentir como si ya lo tuvieras. Si lo bonito de esto no es tenerlo, es sentirse como si ya lo tuvieras. Porque hay gente que lo tiene y no siente que lo tiene, entonces es como si no lo tuviera. En cambio, puedes vivir como si lo tuvieras aunque no lo tengas, en las circunstancias en las que estés. Si dentro de tu mente diseñas tu vida, diseñas una nueva realidad, incluso diseñas una nueva personalidad, es posible experimentarla ahora mismo, en este momento, cuando tú lo desees. Y ese va a ser uno de los trabajos que haremos en esos talleres, tanto en México como en Colombia. Hay una pregunta que te hacen desde España también, y Andy Martínez, que tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿Cómo se puede salir de una tristeza profunda? Bueno, eso requiere tal vez un trabajito ya más continuado y más personalizado. Y también lo he dicho en otras conferencias, ¿no? A veces pensamos que todo lo podemos resolver pues escuchando una charla o escuchando una meditación, y a veces necesitamos ayuda externa, pues sea de un profesional, un terapeuta, un coach, alguien que te pueda ayudar. Entonces, cuando hay una tristeza profunda, como mencionas, y al decir profunda me imagino que viene enraizada por el pasado, por algunas circunstancias, pues hay que trabajar un poco eso. Hay que detectar un poquito, bueno, de dónde viene, pero sobre todo hay que empezar a reconectar. Yo te diría que empezaras a reconectar con momentos memorables de tu vida. O sea, momentos de satisfacción, momentos de felicidad, momentos de libertad, momentos de paz, momentos de quietud, y que los visualices, escribas sobre ellos, les des vida de nuevo y busques personas con las que puedas compartir estas ideas y te cuenten también momentos memorables suyos. Es decir, que tengas conversaciones apreciativas, conversaciones más significativas, y que dejes de hablar de tu problema, que seguramente esa tristeza viene por alguna situación, y dejes de hablar de esa situación para no darle más vida. Así que conéctate con momentos memorables, busca personas con las que tengas conversaciones más significativas y más profundas a otro nivel y constructivas, y suelta un poco la historia. Suelta la historia y déjala que se quede en el pasado o donde tenga que quedarse. Desde Argentina, Mirta Busto te da las gracias y pregunta cómo puede ayudar, también algo importante, a tu pareja con bajas energías por falta de trabajo. Bueno, todo lo que hemos dicho te puede ayudar. O sea, siempre la idea de ayudar a otra persona es darle esperanza, ¿no? O sea, yo trabajo con muchas personas y, pues imagínate, el 100% vienen porque tienen un problema, sea de tristeza, sea de frustración, sea de insatisfacción en la vida, sea un problema de relación, sea un problema de foco y no saber lo que quieren en la vida. Entonces, yo lo que siempre hago es les doy esperanza. O sea, porque genero esa visión en mí. O sea, no digo, vaya, ¿cómo estás? Qué difícil. No, genero esperanza. Entonces, yo te inspiraría a tener conversaciones inspiradoras de que es posible, de que hay maneras de cambiar, de que es posible que encuentres un trabajo, de que puedes prepararte para ello, ¿sabes? Que seas constructivo, que seas positivo, que seas entusiasmante con ella, y de esa manera generar esa energía. Y luego ya las cosas ocurrirán. Fíjate la última pregunta que va en la línea que estás pues tirando. Amina Amino dice desde España: estamos sin ingresos desde hace meses, viviendo de la caridad, enfermando, sin vida social, en la incertidumbre. Está describiendo un panorama nacional. Sí. ¿Crees que los gobernantes están enfermos y nosotros tenemos los síntomas? Bueno, antes comentaba que la sociedad en general, no española, sino en general, tiene una gran enfermedad, o sea, está enferma. Entonces tenemos que ayudarle a sanar y recuperarse. En España yo te diría que es verdad que hay una realidad como la que mencionas, pero también todavía en España hay muchas posibilidades. Entonces, en la medida de lo posible, si nosotros, cada uno independientemente, o sea, dejando a los políticos que hagan lo que tengan que hacer, porque no está en nuestras manos, pero podemos ayudar a personas a despertar conciencia, a ver posibilidades. O sea, yo he trabajado con personas que no tenían recursos, que no tenían dinero, que no tenían nada, o sea, en situación de crisis, no total, como voluntariado esto, en alguna asociación que he colaborado. Y siempre les he dado esa esperanza y esa posibilidad. Y la verdad que cuando han empezado a ver que hay posibilidades, o sea, yo no sé cuál, ellos tampoco, pero cuando empiezan a ver posibilidades, o sea, que es posible que haya algo diferente, empieza a cambiar su energía. Cuando la energía cambia, las posibilidades aparecen. Es curioso que la vida te trae con lo que tú conectas, ¿no? Entonces yo te diría que lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos influir por estos comentarios, ¿no? Estamos enfermos, estamos mal, estamos tal, porque al final acabamos nosotros igual. Vale, hay una realidad que es así, la aceptamos y trabajamos con ella para subir la conciencia, para ayudar a que la gente esté un poco mejor en la medida que nosotros podamos, y así por lo menos contribuimos.
Pues Enrique, hemos llegado al final de nuestra conversación con todas las personas que te han venido siguiendo, que son muchas además. Te agradecemos tu presencia. Recordamos que Enrique Simó va a estar en México y Colombia, en Ciudad de México y en Bogotá, en la segunda quincena del mes de julio, de la mano de Mindalia Giras, para dar conferencias, talleres, para ayudarte en definitiva a gestionar mejor todo lo que tú necesites en tu vida con la experiencia demostrada de Enrique Simó. Cualquier persona interesada en esta gira de 2019 puede encontrar más información en Mindalia.com o en mindaliatelevisión.com, en la sección giras, o también en la i que hay en este vídeo, que es desplegable y que tú puedes desplegar pasando tu mouse por allí para que puedas tener enlaces, y también en la parte de escrita en el vídeo, en diferido o en directo, como estamos ahora. Enrique, de nuevo, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, a todas vosotras que habéis participado tanto y que tanto queréis a Enrique, como habéis manifestado tantas veces en el chat a lo largo de esta hora. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en Mindalia en directo. Dejamos a nuestro compañero John que despida. Sí, Alfredo, muchísimas gracias. También, Enrique, por toda esta entrevista y la información vertida también a todos los espectadores ha sido muy válida y ha sido vista también como, haciendo siempre el recuento que os digo siempre al final: Argentina, México, Francia, España, Guatemala, Venezuela, Colombia, República Dominicana o Estados Unidos. Si te ha gustado la charla, la temática, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más invitados y entrevistas de este tipo. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros, con Mindalia, suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, como siempre os digo, a todos los que apoyáis día a día, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.